¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Carlos Nieto Cruz. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión voy a presentarles un ensayo virtual del primer tema de la unidad, números complejos, de la materia de álgebra lineal. Espero que sea de su total agrado y que sirva para aportar un poco más a la materia. Muchas gracias. Unidad 1. Números complejos. Control de la unidad. 1.1. Definición y origen de los números complejos. 1.2. Operaciones básicas con números complejos. 1.3. Potencial de I. Módulo o valor absoluto de los números complejos. 1.4. Forma polar y exponencial de los números complejos. 1.5. Ecuaciones polinómicas. Definición y origen de los números complejos. Los números complejos conforman un grupo de cifras resultantes de la suma entre un número real y uno imaginario. Un número real, de acuerdo a la definición, es aquel que puede ser expresado por un número entero. Y ahí vemos los ejemplos: 4, 9, 10, 15, 200, etc. O un decimal: 1.25, 38.5, etc. En cambio, un número imaginario es aquel cuyo cuadrado es negativo. Y ahí podemos ver unos ejemplos. Vemos ahí una ecuación donde dice número complejo es z igual a más bi, en donde la parte real viene siendo a y la parte imaginaria viene siendo bi, o unidad imaginaria. Y ahí vemos al lado otro ejemplito de 3 menos 2i más 6 menos 4i. El concepto de número imaginario fue desarrollado por Leonhard Euler en 1777, cuando le otorgó a b-1 el nombre de imaginario. La noción del número complejo aparece ante la imposibilidad de los números reales de abarcar a las raíces de orden par del conjunto de los números negativos. Los números complejos pueden, por lo tanto, reflejar a todas las raíces de los polinomios, algo que los números reales no están en condiciones de hacer. Y aquí vemos unos ejemplos, ¿sí?, de números complejos. Por ejemplo, i más 1 más i, 12 menos 3.1 i de i, pi más pi de i, y así vemos 3 más 2i, etcétera, ¿no? 1.2. Operaciones básicas con números complejos. Suma y producto de números complejos. Sean z1 igual a x1 más y1 y z2 igual a x2 más y2. Podemos ver ahí que está en círculo la parte real y por otro lado vemos la parte imaginaria, ¿no? Y vemos más abajo un problemita donde dice suma c1 más z2 igual a, y encerrados en paréntesis tenemos x1 más x2 más y que multiplica a y1 más y2, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo de un producto: z de 1 por z2 igual a, en paréntesis tenemos x1 x2 menos y1 y y2, cerramos el paréntesis, más y que multiplica x1 y2 más x2 y1. Y ahí podemos ver otro ejemplo donde y al cuadrado es igual a, abrimos paréntesis, o más i que multiplica a o más i va a ser igual a o menos i encerrado en paréntesis más i que multiplica a 0 más 0. Esto va a ser igual a menos 1, de modo que sustituimos i cuadrada, ¿sí?, que va a ser menos 1. Y ahí vemos cómo desglosamos esto. Es i por i igual a raíz cuadrada de menos 1 que multiplica a raíz cuadrada de menos 1, va a ser igual, encerrado en paréntesis, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, todo va a ser igual a menos 1.
Aquí tenemos otro ejemplo. 2 más 3i que multiplica a 4 más 5i igual a 8 más 10i más 12i más 15i cuadrada igual a 8 más 10i más 12i más 15 que multiplica a menos 1 igual a 8 menos 15 más 10i más 12i igual a menos 7 más 22i. La resta y la división se definen como operaciones inversas de la suma y la multiplicación. Aquí vemos unos ejemplos de resta. Z1 menos Z2 igual a Z, y vemos que Z es igual a X1 menos X2, que va a multiplicar encerrado en paréntesis, más Y que multiplica a Y1 menos Y2. Y aquí hay un ejemplo de división, una operación inversa al producto. ZI entre Z2 igual a Z, y podemos analizar abajo una expresión, y podemos decir que Z es igual a la siguiente división: X1 por X2 más Y1 por Y2 entre X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado, sumando a Y que multiplica a X2 Y1 menos X1 Y2 entre X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado. ¿Sí? Otro ejemplo: sean Z1 igual a 18 más 3i y Z2 igual a menos 7 más 2i. Vamos a calcular RE, que representa número real, y EIM, que representa número imaginario. ZI igual a 18 y número imaginario ZI igual a 3. Entonces, y por el otro lado tenemos el número real es Z igual a menos 7 y el imaginario es Z2 igual a 2. Hacemos la operación: Z1 más Z2 es igual a 11 más 5i, y del otro lado Z1 menos Z2 es igual a 25 más i. Luego desarrollamos Z1 que multiplica a Z2 es igual a 18 más 3i que multiplica a menos 7 más 2i igual a menos 32 más 15i. Suma y resta de números complejos. Aquí tenemos un ejemplo donde primero vamos a sumar y después vamos a restarlo. Tenemos Z1 es igual a 5 menos 3i y Z2 es igual a menos 4 más 2i. Sumamos ZI más Z1 más Z2 igual a 5 menos 3i más menos 4 más 2i. Esto es igual a 5 menos 3i menos 4 más 2i, y hacemos ahí las operaciones de resta y suma y tenemos 1 menos i como resultado. Y aquí más abajo tenemos el mismo ejemplo, pero ahora con resta, donde Z1 es igual a 5 menos 3i, Z2 es igual a menos 4 más 2i, Z1 menos Z2 es igual a 5 menos 3i menos 4 más 2i igual a 5 menos 3i más 4 menos 2i, que da un resultado de 9 menos 5i. 1.3. Potencia de i, módulo o valor absoluto de los números complejos. El valor absoluto o módulo de magnitud de un número complejo z viene dado en la siguiente expresión, donde z es igual a raíz cuadrada de re al cuadrado por z más im al cuadrado por 2. Si pensamos en z como algún punto en el plano, podemos ver por el teorema de Pitágoras que el valor absoluto de un número complejo coincide con la distancia euclídea desde el origen del plano. Si el complejo está escrito en forma exponencial 7 igual a r por e a la i de tita, entonces z igual a r. Se puede expresar en forma polar como z igual a r. Tenemos coseno de
tita más i por seno de tita, donde coseno de tita más i por seno de tita es igual a e a la i por tita. Es la conocida fórmula de Euler. Aquí podemos ver un ejemplo de módulo valor absoluto de los números complejos. Ahí dice hallar el número módulo del número complejo y tenemos z igual a 3 más 4i y vemos ahí la fórmula z igual a más bi y lo solucionamos. Vemos la fórmula que dice z igual a r igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, donde nos da un resultado de raíz cuadrada de 9 más 16, que sería raíz cuadrada de 25, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener que r es igual a 5. Y acá solucionando es z es igual a 3 más 4i, donde a es igual a 3 y b es igual a 4. Podemos ver la gráfica, cómo está representado. El eje de las x es nuestro eje real y en nuestro eje de la y es nuestro eje imaginario. Y podemos ver ahí en el eje real el resultado era 3, como teníamos como z igual a 3 más 4i. El eje real es 3, ahí marcamos a 3, ¿sí? Y en el eje imaginario es 4i. Entonces ahí vamos a formar una conexión, un punto, y el trazado de la línea del punto 0 al punto de z igual a 3 más 4i es nuestra r, que es igual a 5. Aquí podemos ver la misma gráfica anterior, ¿sí? Representada que en el problema anterior, donde vemos el eje de las x es donde ponemos nuestros números reales, es donde va a incluir nuestro número real, y en el eje de las y vamos a poner nuestro número imaginario, ¿sí? En donde se junten, donde se crucen, va a ser el punto de la r. Y si vemos abajo, el ángulo que se forma es el ángulo phi. Aquí podemos ver en esta siguiente filmina las principales potencias de I. Si bien podemos ver es I a la 0 es igual a 1, I es igual a I, porque i elevado a la una potencia pues es el mismo valor, i al cuadrado es igual a menos 1, porque raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de menos 1 nos da menos 1, i al cubo es igual a i cuadrada por i, que nos da menos i elevado a la cuarta potencia es igual a i cuadrada por i cuadrada, que nos da menos 1 por menos 1 es igual a 1. Y a partir de aquí, a partir del número 4, con un exponente 4, se vuelve a repetir, ¿no? Y así sucesivamente se repiten estas 4 posibilidades. Y como vemos aquí al lado, tenemos i a la 4 es igual a 1, i a la 5 es igual a i a la 6 es igual a menos 6, i a la 7 es igual a menos i a las 8 es igual a 1, y a la 9 es igual a i a la 10 es igual a menos 1, y a la 11 es igual a menos 1, y a la 12 es igual a 1, y así podemos seguir, ¿verdad? 1.4. Forma polar y exponencial de los números complejos. La forma polar de un número complejo z igual a x más y corresponde precisamente a su representación en coordenadas polares, donde los referentes para la ubicación de un punto en el plano son la distancia del punto al origen y el ángulo que forma la parte positiva del eje real con el rayo que va del origen al punto medio en forma contraria a las manecillas del reloj, y ahí tenemos expresado en la gráfica.
Forma polar de un número complejo. Expresar en punto polar 1 más i, donde el módulo magnitud es m y el argumento es el ángulo θ. 1 más i es igual a m, el módulo sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 2, y el argumento es arco tangente de 1 es igual a pi entre 3.14, no, pi entre 4 es el argumento. Por lo tanto, 1 más i es igual a raíz cuadrada de 2 por pi entre 4. Y en el otro ejemplo tenemos z es igual a 1 más raíz de 3 por i, donde z es igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado es igual a 2, y el argumento arco tangente más raíz cuadrada de 3 entre más 1 es igual a 60 grados, y tenemos entonces que z es igual a 2.60 grados. Forma exponencial de los números complejos. Fórmula de Euler. Aquí la tenemos, ya la habíamos comentado anteriormente. 1.5. Ecuaciones polinómicas. Una ecuación polinómica es aquella en la que los dos miembros son polinomios de la misma variable. El grado de una ecuación polinómica es el máximo exponente de la incógnita. Una ecuación polinómica tiene un número máximo de soluciones igual a su grado. Las ecuaciones polinómicas son una clase que comprende tanto las ecuaciones lineales como las cuadráticas, y aquí tenemos la fórmula general de la ecuación polinómica de grado n. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una ecuación polinómica donde podemos ver que primero en una esquina tenemos la formulita de z es igual a más bi, donde a es el número real y bi es el número imaginario. ¿Sí? Entonces podemos resolver este problemita de la siguiente manera: 4x menos 2 que multiplica a 3 menos 2i es igual a 6 y entonces tenemos 4x menos 6 más 4i es igual a 6 y podemos hacerlo. Resolvemos primero 4x más 4i. Si vemos ahí tiene una pequeña notación que representa a más bi de la fórmula de arriba, y podemos despejarlo. 4x igual a 6, y para despejar ese x es igual a 6 entre 4, y tendremos el número en la fracción. Bueno, lo vamos a resumir en x es igual a 3 medios, y del otro lado del signo de igual tenemos a 6 más 6y que representa en la fórmula de arriba c más di, y tenemos 4 es igual a 6y, y despejando tendríamos 4 sextos es igual a y. Simplificando tenemos 2 tercios igual a y. Y bueno, en este caso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Carlos Nieto.